Bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecer la invitación. Un honor estar entre ustedes. Y agradecer en particular la invitación a reflexionar sobre un tema que, como ustedes comprenderán, en 15 o 20 minutos es imposible abordar en la variedad, en la complejidad y en los matices que requiere este tema. Así que voy a intentar apuntar algunas ideas eh, que son producto de una reflexión teórica, pero también de una larga experiencia en distintos ámbitos, tanto en el mundo académico como en el mundo gremial, de promoción de la mujer. De manera que no solo voy a hablar desde la teoría, sino también desde lo que ha sido esta experiencia, recordando que la primera conferencia que me tocó dar sobre este tema fue en 1996 y luego he seguido trabajando muchísimo, ¿no? En este tema, y lo primero que uno tiene que advertir es evidentemente los logros, ¿no? Los avances y progresos que ha habido en la incorporación de la mujer en Chile en los distintos ámbitos de nuestro quehacer, ¿no? Eh, lo haré en concreto, además, el análisis de este tema, refiriéndome a la situación chilena, porque creo que es desde ahí donde esta reflexión puede ser útil, puesto que obviamente nuestra realidad tiene particularidades, tiene singularidades, que muchas veces en el debate universal o genérico quedan ocultas y por lo mismo muchas de las respuestas terminan no siendo respuestas conforme a la dignidad, ¿no? Al respeto de la dignidad de la mujer, porque precisamente están construidas en otro sistema. Y lo haré fundamentalmente, además, desde la perspectiva jurídica por razones obvias, ¿no? El primer punto a abordar es por qué se requiere seguir promocionando a las mujeres, que es en esencia la aspiración del feminismo, ¿no? Uno diría que desde 1934, cuando se parte reivindicando el derecho a voto en las elecciones municipales, mucha agua ha corrido bajo el puente y por lo tanto uno podría decir, bueno, qué necesidad de volver sobre este tema permanentemente. Hemos tenido una presidenta de la República, hemos tenido numerosas ministras de Estado, parlamentarias, ¿no? Magistradas. Hoy tenemos, miraba hace poquito, vamos a tener en las más importantes entidades gremiales, empresariales, como, ¿no es cierto?, presidentas a mujeres, ¿no? Las mujeres se desempeñan a lo largo del país en los más distintos ámbitos del quehacer humano, ¿no? Se han conseguido logros fundamentales en materia de acceso a la educación, de acceso a la salud, de la situación jurídica de la mujer. Entonces, eh, uno podría preguntarse por qué, ¿no? Además, si tomamos la reflexión del presidente de la Corte Suprema Mexicana, Adolfo Saldívar, que señala que el feminismo es ante todo una cuestión de derechos, si los derechos humanos se cimientan en la idea básica de la dignidad común a todas las personas, es claro que el sexo con que se nace no debería predeterminar las oportunidades, responsabilidades, roles o derechos a los que se puede aspirar en la vida. Debe apuntarse entonces que en el presente las desigualdades de trato o las quizás inequidades, ¿no?, que sobreviven en el trato a la mujer no provienen especialmente de la ley, porque en general, si nosotros vamos a revisar el marco jurídico, hoy desde la Constitución, desde los tratados internacionales suscritos por Chile, desde el propio Código Civil, en la legislación laboral, en la legislación penal, hoy está reconocido el principio de igualdad, y no solo está reconocido formalmente, sino que tenemos un sinnúmero de sentencias judiciales en que se ha hecho aplicación del principio de igualdad y de la no discriminación arbitraria respecto de la mujer, ¿no? Incluso tenemos hoy una figura penal especial, ¿no?, para el caso de la violencia contra la mujer, que es el delito de femicidio, incorporado el 2010 y extendido el 2020. De manera que, en términos generales, uno podría decir que la desigualdad no proviene de las normas jurídicas, salvo quizás no el punto que sobrevive en el régimen de sociedad conyugal respecto de la situación de la mujer casada que no puede administrar sus bienes propios ni los bienes sociales, reforma o situación en la que toda la doctrina estamos de acuerdo que requiere una reforma, pero que sin embargo no se ha podido avanzar, pese a que venimos hace 25 años con proyectos de ley tendientes a ello,
porque en general lo que ha pasado es que los proyectos de ley o han sido excedidos y en el fondo han apuntado a reformar, a derogar prácticamente el régimen de sociedad conyugal o introducen reformas que lo desnaturalizan y siendo el régimen de sociedad conyugal por definición el régimen protector de la mujer, por ejemplo, que no trabaja remuneradamente fuera del hogar, es evidente que esto ha planteado la dificultad de encontrar un equilibrio en cómo avanzar, en reconocerle la igualdad sin que esto implica detrimento en, de alguna manera, los beneficios que el régimen concede para él, ¿no? Y además, es importante recordar que esta distinción, ¿no?, que hace Bello nunca se ha justificado o se explicó desde la idea de que la mujer es incapaz de administrar sus bienes, sino desde la comprensión de Bello que era mejor que hubiese un solo administrador porque la coadministración podía ser fuente de conflictos al interior del matrimonio, ¿no? Es evidente que esa premisa hoy en día ya no se sustenta cuando tenemos capitales millonarios manejados por grandes cuerpos corporativos, ¿no? Y todas las sociedades comerciales importantes se manejan por grupos, no cuerpos colegiados, ¿no? Pero, por lo tanto, lo primero es partir por resaltar que, al menos, ¿no es cierto?, desde el ámbito normativo, el principio de igualdad está reconocido y hay establecidos distintos instrumentos para intentar asegurar la no discriminación arbitraria en el trato a la mujer, ¿no? Y con esto toco un punto importante sobre el que voy a volver, y es que, como vamos a ver, sin embargo, pese a que este es el marco normativo, sobreviven muchas diferencias, ¿no?, y aspectos y ámbitos de inequidad. Y esto nos recuerda, y creo que nos enseña particularmente a los que somos abogados, que la norma jurídica no es suficiente, no es, digamos, no se basta por sí sola en la transformación de una cultura, en la transformación de las conductas, ¿no? Sino que la norma tiene un rol, pero evidentemente la cultura y la conducta humana se decide por una serie de otras razones que no son solo la normativa, ¿no? Uno podría entonces decir, si este es el marco normativo, ¿por qué tanta, ¿no es cierto?, empeño en el feminismo? Y creo que hay una abundancia, ¿no?, de datos de la realidad que nos muestran que esta sigue siendo, ¿no?, una tarea importante. Imposible resumir todos los datos, pero simplemente quiero apuntar algunos, ¿no? De acuerdo a los datos del Ministerio de la Mujer, en el año 2024 se ha producido un aumento del 42% de femicidio en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al 29 de abril se han consumado 17 femicidios y se han frustrado 106 femicidios, ¿no? De manera que esta es una realidad que golpea a sectores y a muchas mujeres y que no podemos olvidar. Luego, además, encontramos todavía brechas en materia laboral muy importantes, como resalta Silvia Izaguirre en un artículo recién publicado, en que destaca que aunque Chile está dentro del tercio de los países que tienen menores brechas de género, de acuerdo al índice de brecha laboral del Foro Económico Mundial, y las razones de estar dentro de ese primer tercio están fundamentalmente en el acceso a la educación y el acceso a la salud que tienen hoy las mujeres. Sin embargo, está en el tercio con mayor brecha en materia de participación laboral femenina, siendo Chile un caso de estudio a nivel mundial, porque las explicaciones que en el mundo se dan para la baja tasa de natalidad que suelen asociarse a la alta tasa de participación laboral femenina no parecen explicarse en Chile, porque no tenemos una alta tasa de participación laboral femenina y, sin embargo, ¿no?, una de las tasas más bajas del mundo de natalidad, que en estos minutos es de 1,5 niños por mujer, lo que está muy lejos de la tasa de reemplazo del 2,1, ¿no? Además, y solo quiero decir muy rápidamente, la cantidad de datos, ¿no?, de encuestas que muestran cómo, en definitiva, la mujer en Chile soporta o lleva la tarea del cuidado de las personas, de la educación de los hijos. No sé si ustedes escucharon, en la pandemia se acuñó el nombre este del hombre cero, ¿no?, a partir de una encuesta que hizo el Centro C de Encuestas y Estudios Longitudinales en conjunto con el Ministerio de la Mujer,
que mostró que el 38% de los hombres no realiza ninguna tarea doméstica a la semana, el 57% no se dedica al cuidado de los niños y el 71% no brinda ningún apoyo escolar a sus hijos, ¿no? Además, la jefatura femenina en hogares monoparentales sigue aumentando en términos que hoy casi alcanza a la mitad de los hogares en Chile. Un 47,7% está a cargo de mujeres. Y ni qué decir, porque aquí podría estar larguísimo rato, puesto que fue una de las reformas en que estuve más implicada, lo que implica el ausentismo paterno, ¿no?, que ha marcado nuestra realidad familiar desde la colonia, pero que se puso de manifiesto en la pandemia y luego, ¿no?, trabajamos sobre eso en razón de del porcentaje altísimo de incumplimiento de pensiones alimenticias que gracias a, ¿no es cierto?, la autorización de retención del 10% de las pensiones alimenticias morosas y las dos reformas recientes, ¿no? La autorización a la retención del 10% tuvo muchos efectos negativos en la economía, pero hay uno positivo que no se resalta, y es que permitió, ¿no?, que miles de alimentarios pudieran recibir lo que de otra manera no habían recibido. Y quiero darles el último dato, que con ese 10% más las últimas dos leyes aprobadas, se ha podido recuperar y ordenar el pago de más de 1.360.000 millones de pesos a través de los mecanismos que establece esta ley. En síntesis, subsisten, por tanto, importantes ámbitos de gran desigualdad de la mujer, ¿no? Una tercera, ¿no es cierto?, paso sería preguntarnos las causas, ¿no? No tengo tiempo, me quedan poquitos minutos, pero es evidente que las causas, ¿no?, de esta desigualdad o de esta realidad es multicausal y responde a una variedad, ¿no?, de razones, dependiendo, ¿no?, de cuál de los datos de la realidad queremos enfrentar, ¿no? Por ejemplo, el descenso de la natalidad se asocia al aumento del nivel educacional de las mujeres, a la disminución de la tasa de mortalidad infantil, que a su vez disminuye la presión por tener hijos, la aparición de los programas de planificación familiar, que incluyan, ¿no es cierto?, anticonceptivos. Además, en muchos países, y tal como sucede en Chile, esto se explica por los altos costos económicos y personales que implica, en definitiva, el nacimiento de un hijo, la tendencia de hogares monoparentales con madres solas y muchas veces con ausencia de redes de ayuda o bien con alguien, sin alguien con quien compartir las tareas filiales, ¿no? Lo que hace que esto sea un inmenso desincentivo para la gestación y nacimiento de nuevos hijos, ¿no? Como les decía, no hay espacio para poder desarrollar en profundidad las causas, pero está claro que buena parte de esas desigualdades se justifican hoy o se explican más bien desde la cultura, ¿no? En el sentido de que todavía nuestra sociedad mantiene una serie de concepciones sociales marcadamente no machistas, no hay otro calificativo para decirlo, y que de alguna manera todas las mujeres, no importa la posición en la que estemos, vivimos y nos ha tocado enfrentar, aunque uno esté en la posición quizás de una mujer, de las mujeres, ¿no es cierto?, que pertenecemos quizás al grupo de las más formadas en Chile. Lo cierto, que uno podría decir, bueno, son de las más empoderadas, término que no me gusta, pero que grafica, ¿no?, muy bien la situación. Lo cierto es que todas podríamos referir cuántas situaciones, ¿no?, de un trato desigual, de quizás de una incomprensión de la propia realidad femenina o uno le toca experimentar, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, que yo partiría por decir que como mujer no puede sino sentirse feminista cuando uno observa que hay esta variedad de inequidades y desigualdades de oportunidades, ¿no? Pero también creo y creo que eso es una primera, ¿no?, corrección que debemos hacer, es que no podemos hablar del feminismo en singular, atendidas las numerosas corrientes que en el tiempo y en la actualidad conviven bajo el mismo anhelo, ¿no? Esa pluralidad de feminismos, además, es la que permite explicar por qué tenemos en el presente profundas diferencias en torno a los modos de seguir avanzando en igualdad, en torno a cuáles son, en definitiva, las esenciales reivindicaciones en esta materia, ¿no? Por una parte, como bien resaltan
Alterio y Martínez en un artículo sobre los feminismos en América Latina, es evidente que no podemos hablar de un feminismo porque además han habido distintas olas de feminismo, ¿no? El primer feminismo que nace en 1791 en Francia, ¿no? Que se ha dicho que es un hijo no querido de la Ilustración y que también se va a proyectar a mediados del siglo XVIII en América Latina, ¿no? Y que donde encontramos el movimiento sufragista, donde encontramos las reivindicaciones por reforma, por buena parte de las reformas al derecho de familia que hemos tenido, y que una primera ola que básicamente va a apuntar al logro de la igualdad. Luego tenemos una segunda ola feminista que parte el año 1949, ¿no? Con el famoso libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, y que, ¿no es cierto?, se va a centrar en la llamada liberación femenina, ¿no? En que, en definitiva, se va a exaltar la necesidad de someter al hombre y reivindicar a la mujer en el camino del acceso al poder eh, para facilitarle, en definitiva, el que ella pueda llegar al control efectivo de las distintas instancias sociales, ¿no? En el ámbito jurídico, esta vía de reivindicación va a conducir, y creo que solo lo apunto en una línea, pero es muy cardinal desde el punto de vista jurídico, a un absoluto cuestionamiento del derecho en cuanto se va a percibir al derecho como un instrumento perpetuador per se de la ideología patriarcal y por ende como de alguna manera, el mecanismo que más ha contribuido a la exclusión de la mujer, ¿no? Y particularmente se va a cuestionar esta distinción entre el derecho público, el derecho privado y la confinación que el derecho hace a la mujer al derecho de familia. Ustedes recordarán que esta ola feminista se resume en esa frase, ¿no?, de lo personal es político, y que va a marcar de alguna manera esa segunda ola. Y la tercera ola nacida en los años 90, que es la que estamos, ¿no?, inmersos, que algunos caracterizan como la marea verde, que está marcado por la crítica a la segunda ola y al esencialismo de género, es decir, a esa idea de que existe un modelo universal de mujer, una única y esencial experiencia de mujer, más aún cuando ese modelo, se va a decir, está construido desde la experiencia del movimiento feminista burgués, racista, en cuanto se trata de mujeres blancas, heterosexuales y socioeconómicamente privilegiadas, ¿no? Esto va a llevar a plantear el concepto de interseccionalidad en 1989, que apunta justamente a relevar la complejidad de la opresión, estoy leyendo frase, cuando confluye género, raza, etnia, clase social, religión, edad y capacidad. Se va a decir que no existe una conciencia única de mujer, sino conciencia múltiple, y ese debe ser el método feminista. Así van a entrar la teoría lesbiana, ¿no?, contra el binarismo, la teoría queer, donde lo esencial es asegurar la diversidad y no la desigualdad, y esto va a llevar a la división del feminismo actual, ¿no?, donde encontramos varias corrientes, desde luego, en propio Latinoamérica, donde varias corrientes actuales cuestionan en definitiva estas últimas propuestas, fundamentalmente esta última de Judith Butler, en el sentido de que suponen una recaída de nuevo a la indeterminación, y que lo que hacen estas nuevas teorías es hacer desaparecer los cuerpos, el orden de lo real, el cuerpo humano mortal que duele y tiene hambre, dice Syriza en Argentina. De este modo, el feminismo ya no se divide entre las feministas liberales y las feministas radicales, sino que hoy reconoce una variedad de tendencias, ¿no?, donde las reivindicaciones se centran en el aborto, en la violencia contra la mujer, en especial el acoso sexual, la gestación subrogada, el deber de juzgar con perspectiva de género. Obviamente todos estos temas entrañan una inmensa complejidad que es imposible abordar, pero que obviamente podríamos comentar ¿no es cierto?, después. Ahora, me queda muy poquito, y justamente quizás es lo que la originalidad desde la que quiero plantearme frente a este tema, es que uno desde luego reconoce en el diagnóstico realizado por el feminismo mucha parte de verdad, ¿no? Buena parte del diagnóstico refiere una realidad que es indesmentible.
y también del análisis que realiza, ¿no? Efectivamente, no existe igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Una mujer de escasos recursos ciertamente debe enfrentar una realidad de doble jornada laboral y una doble carga que ciertamente no llevan en muchos casos los hombres de su misma situación, por no señalar sino el ejemplo quizá más duro, ¿no? Y no cabe hablar en realidad de un solo modelo de mujer, porque existimos tantas mujeres cuantas no hay en el mundo, y cada una de nosotras es distinta, y eso proviene obviamente de nuestra unicidad en nuestra condición de persona. Sin embargo, creo que el problema de estas últimas corrientes feministas es que han ido apartando y han ido disociando la reflexión del concepto que me parece que es cardinal desde el punto de vista de la comprensión de la promoción de la mujer, que es la noción de dignidad. En realidad, es justo y es necesario que mujeres y hombres reciban, ¿no?, la misma igualdad de oportunidades y tengan las mismas oportunidades de desarrollarse en la vida por una cuestión de igualdad en dignidad, porque somos iguales, ¿no? Y por lo tanto debería clamarnos al cielo, debería, ¿no es cierto?, convocarnos a cambiar eso cada vez que vemos que el solo hecho de ser mujer determina un salario menor cuando, por ejemplo, se está frente a un mismo trabajo. Y la disociación entre la dignidad de las mujeres o la disociación, en definitiva, en la promoción de los derechos humanos a partir del concepto de dignidad, que siempre se entendieron como una consecuencia lógica del reconocimiento, del respeto al ser más íntimo, ¿no?, sobre el que nadie tiene derecho a intervenir, entonces produce una disociación curiosa y peligrosa, ¿no? Curiosa porque los derechos humanos no tienen un sentido per se, sino en cuanto constituyen una emanación de la persona, una exteriorización de los atributos más fundamentales de la persona. Y peligrosa porque al privarle de su fundamento permite que se introduzcan en ella una serie de otros aspectos de los individuos que quizás importantes no alcanzan la entidad por el propio concepto de derecho humano. De este modo, fácilmente puede llegar a entenderse que todo derecho es humano, por lo cual la utilidad inicialmente concedida a esta noción desaparece, ¿no? Y omitida la consideración a la dignidad femenina, entonces también se deriva una lógica omisión de la dimensión familiar de la misión de la mujer, y creo que esto está en la base de por qué muchas veces nos cuesta a otras mujeres entender buena parte de esta reivindicación. Sé que estoy en el tiempo, me ha faltado todo el contenido de la promoción de la mujer, que entiendo que deriva de esta comprensión, ¿no?, o reafirmación de la dignidad, y si me lo permiten después puedo desarrollarlo, pero tiene tiempo después. Sí. En síntesis, solo segunda. decir que creo que surgen nítidos desafíos en tres órdenes, ¿no? Uno, la reconducción de la promoción femenina hacia lo que nos une, y no solo entre las mujeres, sino con los hombres, que es la igual dignidad ontológica. Y creo que este es el único modo de avanzar, y en lo que nos separa, el debate en las instancias democráticas es el único modo de zanjarlas o resolverlas, pero para que ello pueda darse en términos verdaderos, en términos de una oportunidad de verdadero debate y diálogo, se requiere profundo respeto de las ideas distintas y el rechazo a toda forma de cancelación de quien piensa distinto, y que lamentablemente es lo que se vive, ¿no?, al interior de buena parte de estas reivindicaciones. El segundo aspecto creo que pasa por una promoción que distinga realidades, que forma a la mujer en el ejercicio correcto de la igualdad, y el tercero es que la promoción debe hacerse desde una clave complementaria con el varón. No creo que haya otro modo que avancemos juntos, si no es en el fondo entendiendo que hay una corresponsabilidad parental, familiar y social.